Este canto tan hermoso que cantamos, que así se llama, Un lugar para ti, no fue, fíjense que no fue la inspiración de este tema porque no me acordaba de ese canto, sino que yo estando un día haciendo algunas cosas y haciendo unas anotaciones y le pedí a Dios que me diera sabiduría, entendimiento para algunos temas, el Señor me ponía este tema tan importante que necesitamos. Y después me acordé de este canto y dije, oh, sí, hay un canto que así se llama. Y bueno, queda perfecto y me la pasé cantándolo toda la semana, creo. Y bueno, pues es es un tema muy hermoso que si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, pues nos dice muchas cosas, ¿verdad? Pero yo te voy a preguntar, ¿en qué piensas cuando escuchas esta frase? ¿Qué viene a tu mente? A ver, Abigail, ahí, ¿tú qué piensas? Te veo muy pensativa. Te pusiste a pensar. Te imaginas tu corazón. ¿Qué piensas, Gina? Un lugar donde me están esperando. ¿Qué piensas, Miriam? Y cada una podemos pensar diferentes cosas, ¿verdad? Por diferentes pensamientos que pueden venir a nuestra mente. A lo mejor nos remontamos a un lugar en específico, ¿verdad? A lo mejor nos remontamos a una situación o precisamente pues sí, al corazón, como decía mi hermana. Por ejemplo, vamos a pensar en esa persona o personas especiales con las que te gusta estar. Van a tu casa o vas con ellos a comer a un lugar o van juntos a un paseo y simplemente te gusta estar con ellos donde quiera que se encuentren. Te sientes a gusto, disfrutas su compañía y por supuesto no quieres que se vayan, ¿verdad? Tú encontraste, un lugar para ellos y ellos encontraron un lugar para ti. Y eso es lindo, es bueno, es necesario tener amigos, familiares, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, entre amigas, ¿verdad? Así, tener así hermanos, tener así familiares, amigos. Es algo hermoso porque estás abriendo tu corazón a personas con las que quieres estar y amas. O a lo mejor no las conocías, pero son gente con las que te gusta estar. Y además es algo que nosotros debemos cultivar. Nosotros debemos cultivar amistades que sean duraderas y para siempre, ¿verdad? Qué importante es eso. Yo creo, o bueno, yo no creo, más bien, yo siempre he sido muy amiguera, siempre fui muy amiguera, siempre. Siempre tuve muchas amigas que cultivé por años y la verdad eso es muy necesario también. Cada una lo necesitamos, ¿sí sabes? Cada una necesitamos tener amigas, amistades. Es que podemos tener familiares, hermanos en Cristo, pero es muy diferente a tener amigos. Acuérdate lo que dijo Jesús: ya no os llamaré mis siervos, sino los llamaré mis amigos. ¿Por qué? Porque amigo es más unido que un hermano. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener relaciones, pero no solamente como una amistad o como una hermandad, sino como verdaderos amigos. ¿Saben? Necesitamos cultivar buenas relaciones y qué mejor, bueno, como les decía, en este grupo entre amigas lo podamos hacer e incluir a otras mujeres para que también sean parte de. Bien lo decía nuestra hermana Jackie cuando daba los anuncios, necesitamos compartir el evangelio, invitar a otras mujeres, traer a otras mujeres para que sean parte para que puedan entender que la amistad, la verdadera amistad, el amor verdadero y duradero se encuentra precisamente cuando nosotros abrazamos, recibimos y tenemos a Jesús como nuestro Señor, ¿verdad? Porque como es bien sabido, nosotros somos la iglesia. ¿Sí sabe? Que nosotros somos la iglesia y Dios nos ha plantado aquí en Casa de Oración Tecama. ¿Para qué? Para que seamos esa iglesia.
Sí, esa iglesia tiene propósitos. ¿Qué? De que hagamos iglesia. ¿Sí sabe? Que Dios nos ha plantado en un lugar ¿para qué? Para que hagamos iglesia y que hagamos de la iglesia ese lugar especial. Sí, porque la iglesia somos nosotros, pero si nosotros venimos con situaciones, imagínate si tú estás en la adoración y estás, con mi vida quiero adorar, un lugar para ti, así. ¿Y la adoración? ¿Y la exaltación? Entonces, ¿dónde está la rendición de tu corazón a Dios? Entonces, si nosotros somos la iglesia y venimos a hacer iglesia, pero no tenemos la actitud de una iglesia, entonces, ¿cómo podemos hacer de la iglesia ese lugar especial? Donde podamos habitar juntos y en armonía los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, ¿te das cuenta que se trata de cada uno de nosotros para que eso pueda suceder? Bueno, para nosotros como cristianos la manera de ver y hacer las cosas es diferente al mundo exterior, porque nosotros necesitamos de esa búsqueda hermosa y profunda al abrir tu corazón para que Cristo tenga un lugar en él. No es solo un evento de un momento, sino un proceso de cultivar una relación para toda la vida. Es como te decía respecto a las personas cuando son tus invitados. Empiezas a preparar la casa, empiezas con los preparativos, tú preparas una habitación para ese invitado especial, ¿verdad? ¿Y qué haces? Bueno, pues limpias, requiere la limpieza, requiere la atención a todos los detalles, quieres que huela rico, un buen aromatizante, porque te gusta que ese invitado se sienta cómodo y sobre todo que tenga deseos de quedarse y permanecer contigo, ¿sí o no? Que digan, ay, no me quiero ir de tu casa, ¿cuándo me invitas otra vez? ¿Verdad? Eso es cuando nosotros queremos agradar a alguien, pues lo hacemos de esa manera. Bueno, como cristianos debe de ser Jesús esa persona tan especial a la que busquemos de una manera profunda y le demos un lugar. El mejor lugar en nuestra vida, de tal manera que permanezca para siempre. Imagínate si tú quieres ataviar tu casa, decorarla, si tú quieres limpiarla para que ese invitado tan especial se sienta cómodo. ¿Cómo debe estar la habitación de tu vida para que pueda permanecer Cristo en ella? Mejor, ¿no? Yo creo que mejor, ¿verdad? Cuando vamos a las escrituras encontramos en Lucas capítulo 2 que narra la increíble historia de una pareja que en medio de incertidumbres buscaban un lugar para poder tener a su bebé, a su niño, ya que la mujer se encontraba encinta y en medio de tanta incertidumbre no encontraron un lugar digno, no pudieron tener los lujos de aquella época. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 2 verso 7. ¿Sí? Y ya sabemos, ¿verdad? Lo que nos narra la historia. Se está moviendo. Dice el verso 7: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjate, vamos a trasladarnos un poquito a este lugar. ¿Qué les parece? El pesebre está rodeado de animales con un olor no agradable, ¿o sí? No muy grato, ¿verdad? Huele a vaca, huele a burros, huele a estiércol, ¿no? Si has tenido la oportunidad de ir a una granja, a un establo, a un lugar así, probablemente te imaginas más a qué huele, ¿no? Y en medio de animales y malos olores, así fue su nacimiento. Como te podrás dar cuenta, pues ya lo sabemos en la historia de Jesús. Y puede sonar como muy frustrante, pero también podemos decir que esto es increíble.
No había lugar para el que acomodó por medio de la creación todo en su lugar. No había lugar para el que alineó todos los planetas. No había lugar para el que separó las aguas de la tierra. No tenía un lugar digno donde nacer. Fíjate, hoy en día tú y yo podemos darle un lugar a Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? No hubo lugar en aquel lugar de Belén para que Él naciera dignamente, pero hoy tú y yo podemos darle a Jesús un lugar en nuestras vidas, donde el lugar que se merece, dándole un lugar que se merece en nuestros corazones, dándole un lugar en nuestras familias, pero también en nuestro hogar. ¿Sabes? Para Dios la familia es de mucha importancia. Es por demás sabido, ¿verdad? Que para Dios la familia es de mucha importancia. Por eso es que los papás le debemos inculcar a los hijos principios y valores basados en la Biblia, basados en la palabra de Dios. Si eres padre, amado hermano, hermana, no tengas miedo de hablarle de Jesús a tus hijos, porque la palabra dice para que cuando sean viejos no se aparten del camino de Dios. Y para los que aún no son padres, qué importante es que puedan considerar que la palabra de Dios dice: instruye a tu hijo en su camino, en el amor y en el temor de Dios. Y en tantas cosas que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? La sola idea de tener a Jesús fuera de nuestra vida, de nuestro hogar, debería de aterrarnos, ¿sí sabes? Necesitamos a Jesús, hermanos. Necesitamos esa ancla que mantenga estable nuestra vida y nuestras almas. Sí necesitamos esa ancla, ¿verdad? Te hablo de esa ancla que no hará que se detengan las tormentas, ¿no? Pero sí te mantendrá a flote y te sostendrá, ¿verdad? Solo se requiere que abras tu corazón y el corazón de tu hogar, el corazón de tu familia, para que Él sea el que reine, ¿verdad? Porque en una casa pueden reinar muchas cosas, pero qué importante que sea Jesús el que verdaderamente reine dentro de nuestro hogar. No se trata solamente de decir: Señor, te recibo en mi corazón. ¿Cuántas ya lo hicimos? A lo mejor todas, ¿verdad? O decir: Señor, ven a mi corazón, te abro mi corazón. Seguramente desde hace tiempo ya invitamos a Cristo a venir a nuestro corazón. Al principio les decía que se necesita de una búsqueda profunda. No solo invitar a Cristo a tu corazón, sino permitir que Él habite y more allí para siempre, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos buscar de Dios y su palabra, pero hay puntos, hay principios prácticos, hay principios espirituales que podemos seguir para continuar este camino, o para algunos tal vez empezar este camino. Tal vez el camino se detuvo y necesitamos empezar. Bueno, no importa, siempre es bueno poder empezar o continuar, pero nunca dejarlo atrás, ¿verdad? ¿Cómo qué puntos prácticos podemos ver? Bueno, podemos considerar que hay un punto que sería, yo le puse aquí, el deseo y la invitación. El deseo y la invitación. ¿Por qué? Porque necesitamos desearlo, ¿verdad? El primer paso es simplemente quererlo, querer que Jesús sea el centro de tu vida. ¿Te acuerdas lo que dice Apocalipsis 3:20? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere venir a mí, ¿qué dice? Yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Pero qué se necesita? Querer. Querer, porque Jesús no va a abrir la puerta. Ya vine. ¿Qué invitado llega y abre la puerta y dice: ya llegué, y se mete hasta la cocina? ¿Verdad? A veces se detienen hasta que les invites a pasar. Entonces Jesús primero va a llamar. Él no entra a la fuerza, espera
que tú abras. Pero es importante que cada uno de nosotros deseemos darle a Cristo ese lugar que su gloria merece, porque su gloria lo merece. Y saben, hermanos, no tenemos que hacer nada extraordinario, ¿sí sabes? No necesitamos hacer nada extraordinario, ni necesitas palabras elegantes o muy refinadas. Solamente decirle: Señor, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo bien, pero quiero que vivas en mi corazón. Te abro hoy la puerta de mi corazón. Y saben, eso puede ser trascendental. Es todo, no necesitamos hacer muchas cosas, ni mucho menos rituales, ¿verdad? Son cosas muy prácticas que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, lo que pasa es que pudiéramos decir: bueno, es que Cristo ya está en mi corazón. Bueno, sí, pero fíjate que a veces las muchas situaciones y vicisitudes de la vida nos hacen dejar un poco detenido el camino. Y es necesario que volvamos a abrirle a Cristo la puerta de nuestro corazón. ¿Sabes? ¿Qué debemos hacer una vez que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón? Bueno, haz espacio. Número 2, haz espacio. Esto tiene que ver con la limpieza. Para que alguien entre, a veces hay que sacar lo que estorba, ¿sí o no? Para que metas ropa nueva a tu closet, hay que sacar la que ya no funciona, ¿no? O la que ya no usas. Esto no significa hacer que todo es perfecto, sino estar dispuestos a dejar. Hay cosas que a lo mejor tenemos en el closet, cosas que todavía están muy buenas, pero ya no usas, y dices: por si luego me la pongo, por si luego me queda, por si, y ahí sigue acumulándose. Bueno, eso tan bonito, tan hermoso que te gusta, pero que ya no te queda, le puede quedar a alguien más, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos soltar, porque a veces no queremos: ay, no, es que esto lo amo tanto, ¿verdad? Y no lo queremos dejar ir. Bueno, debemos empezar por hacer una limpieza. Por ejemplo, fíjate, vamos a hablar en algo muy práctico de la vida cotidiana. Tener una pareja. Muy común en los jóvenes que terminan una relación con esa persona y después piensan que ya pueden andar con otra. O cuando se trata de matrimonios. Muchas veces, yo hace poquito veía una película, y en esa película veía cómo la esposa se esmeraba, era su cumpleaños, y ella hacía una comida, ella misma era su cumpleaños, pero ella hacía la comida, y estaba esperando a su esposo para que llegara, pues yo creo muy emocionada, a ver si por lo menos me trae unas flores, yo no sé, ¿no? Pero el esposo venía de estar con la amante, ¿verdad? Entonces el esposo no llegaba, llegó tarde. Había una pareja de amigos y él llegó tarde porque pues él estaba ocupado, ¿verdad? Y ella pues pensando: ay, saliste tarde del trabajo, pero qué bueno que ya estás aquí. Y yo en la película me quedé pensando: híjole, ojalá no le diga. Ahorita, pues, ¿cómo que no le va a echar a perder su cumpleaños, no? Pues sí, no le dijo. Ay, no le dijo. Pero fíjense que en la escena, es una película, ya ni me acuerdo ahorita el nombre de la película, pero al otro día, sí o sí, le dijo que, pues sí, que ya estaban, le dijo: ya amo a otra persona. Ese simple hecho, yo me quedé, como que me fui muy allá, o cómo les puedo decir, me fui muy allá, me quedé muy pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo de la vida real. Porque yo me quedé pensando: ay, o sea, ¿cómo? Así de sencillito, amo a otra, ¿verdad? Y me quedé pensando: qué tremendo, porque la esposa tan bonita, tan dedicada, tan esmerada, pero así de fácil amo a otra.
Y me quedé mucho, me profundicé mucho en eso, hermanas, en el sentido de, aún de esto que estamos viendo, de decir, qué fácil se nos hace como seres humanos poder tomar esto y dejarlo, y tomar aquello y dejarlo, sin pensar aún en muchas situaciones y circunstancias que pueden pasar en la vida. O pensar como lo estamos viendo, que pues sin problema de nada ya puedo amar a otra persona, cuando no puede ser de esa manera. Para poder estar con una persona y amarla se requiere de una limpieza en el corazón. Ustedes no creen, por mucho que diga esa persona, llamo a otra, siempre va a tener el recuerdo, el pensamiento, y también va a llegar el remordimiento de lo que hizo con aquella otra persona. O a lo mejor no pasó nada malo, a lo mejor la separación se tuvo que dar porque pues no había compatibilidad, era necesario. Pero aún así, ¿cómo podemos llenar un hueco cuando no está desocupado? ¿Verdad? Se requiere de una limpieza en el corazón, en los sentimientos, en las emociones, en la mente, porque de otra manera se irá de fracaso en fracaso. ¿Verdad? El corazón puede ser muy grande, sí, pues sí puede estar bien grandote, pero no hay cavidad para dos personas, ¿o sí? No. Lo mismo pasa en nuestra relación con Cristo. Necesitamos dar a Cristo el espacio que Él necesita en nuestro corazón, ¿verdad? Empezando por identificar aquello que pueda estar estorbando y que le va a quitar cavidad y espacio para que Él entre por completo. Fíjense, puede haber muchas situaciones. A veces puede ser el rencor, puede ser el egoísmo, pueden ser las distracciones constantes que ocupan todo el espacio. Puede ser nuestras tantas ocupaciones que ocupan todo el espacio. Hay cosas que pueden ser también idolatría en el corazón. ¿Te acuerdas del libro de Oseas? Hace poco dábamos esta enseñanza sobre Oseas, sobre el libro de Oseas, que nos muestra la relación de Oseas con Gomer. Cómo la relación matrimonial estaba afectada por toda la infidelidad de Gomer. Pero que eso también se traducía en toda la idolatría que había en el corazón de Gomer. Y eso impedía que su corazón tuviera espacio para amar a Oseas, porque ella quería amar a otros hombres y le quitaba el espacio para amar a su esposo. Qué tremendo, ¿no? Aun cuando él, como su esposo, siendo su esposo, le daba incondicionalmente todo su amor. Así es en nuestra relación con Jesús, amadas. Necesitamos identificar qué situaciones, qué actitudes, qué pecados pueden estar robando ese espacio que solo debe pertenecerle a Él, solo a Él. Un rasgo de carácter que nos ayuda mucho es la humildad. Y por ahí debemos empezar, ¿verdad? Reconocer, pues, que necesitamos a Jesús, necesitamos su guía. Porque esa guía, ese reconocimiento y esa humildad es lo que va a vaciar aspectos como el orgullo, como las actitudes, como las situaciones que se levantan, como la idolatría o cualquier cosa que se levante para que Él pueda llenarlo todo en nosotros. La palabra de Dios dice que Él lo llena todo. Pero para que Él lo llene todo, necesita haber espacio. Porque yo no sé de qué tamaño quieres que sea el espacio. Si nada más tienes un 10%, pues solo un 10%. Si tienes un 30%, pues solo un 30%. Puede ser un 50%, pues nada más, pero puede ser el 100%. Y la cavidad del espacio que tú tengas es lo que tú le vas a permitir a Jesús que llene. ¿Cómo quieres que sea esa cavidad?
¿verdad? Bueno, para ello, número 3, debemos conocerlo a través de su palabra. Y yo sé que son puntos que ya sabemos, pero que necesitamos retomar. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace muy fácil llenar esos huecos con otras cosas. Conocerlo a través de su palabra. No podemos amar profundamente a alguien que no conocemos, ¿o sí? Yo salgo ahorita a la calle y me encuentro a una persona y me saluda, ¿cómo está? Y a lo mejor me platica y me dice, ¿de dónde viene? O te encuentras a alguien en el transporte. ¿Por eso ya la vas a amar? Como tal, no. Podemos decir, ay, con afecto, pero amar como tal, no podemos amar a alguien que no conocemos. La Biblia es el lugar donde el carácter de Jesús se revela, donde el carácter de Dios se revela. Nosotros podemos conocer los atributos de Dios a través de su palabra. Y si algo necesitamos conocer son sus atributos. ¿Sí sabes? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer el carácter de Cristo. Qué importante es que día con día nos demos ese tiempo, ese espacio para conocer a Jesús, conocer su carácter, su compasión. Fíjate, cuando nosotros leemos los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos observar cómo Jesús trataba con la gente. Ahí nosotros vemos su carácter, vemos cómo trataba con compasión, pero también vemos su mensaje. Cuando nosotros no leemos su palabra, estamos alejados de Jesús y por supuesto no vamos a conocer su carácter. ¿Sabes por qué cuando no leemos estamos alejados de Jesús? ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Ahora, tú y yo podemos decir, es que yo ya leí la palabra, ya me la aventé de principio a fin, hasta 2 veces la leí. Pero ayer la leíste, hoy la leíste, antier la leíste. ¿Sí me explico? Yo pude ya haber leído la palabra de Dios en un año, la Biblia en un año, o ya pude haber leído toda la palabra de Dios, pero si hoy yo no me alimenté de esa palabra, no voy a conocer el carácter de Jesús. No voy a seguirlo conociendo, no voy a entender. Es como cuando tienes una amistad. Yo tuve amistades por años, pero ya tiene mucho tiempo que ya no veo algunas de ellas. Ya no las conozco. Necesitaría volver a hablar con ellas para poderme actualizar. ¿Sí o no? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué te dedicas? Entonces fíjate, pasa esto con la persona de Jesús. Si nosotros no estamos día a día atentos a conocerlo a través de su palabra, es como si estuviéramos alejados de Jesús. Por eso qué importante es que consideremos tener un devocional todos los días. Tomar ese tiempo, no necesitas aventarte horas, sino tomar un tiempo específico. Ahora, muchas veces queremos tomar ese tiempo todos los días en la mañana y está bien, o todos los días en la noche y está bien, pero si acaso tienes una necesidad, bueno, puedes cambiar el ritmo y hacerlo en otro horario, pero todos los días tomar ese tiempo para estar a solas con Jesús. Y mientras lees, pregúntate, piensa, ¿qué me dice esto sobre el corazón de Jesús? ¿Qué me quieres decir en esto, Señor? ¿Qué me quieres dar a entender? ¿En qué me quieres hablar a mí? Porque muchas veces hemos leído un pasaje que ya hasta no lo sabemos de memoria, pero cuando nos detenemos a verlo, cuando nos detenemos a meditar, seguramente el Señor nos quiere decir algo especial, importante que antes no habíamos considerado. Eso, ¿saben, hermanos? Nos hará más dóciles para reservar ese lugar especial para Él. Y de allí se va a derivar que empecemos también, otro punto, la oración como conversación constante.
Y yo no digo que no lo hagamos, pero qué importante es que nosotros consideremos que esto es trascendental para nuestra vida. Así como comemos, así como dormimos, así como nos bañamos, así como trabajamos. Muchas veces, fíjense, pasa algo muy, muy curioso. El trabajo no faltamos hasta que llevemos la garganta ¿verdad? Y no faltamos. Pero como me siento mal, hoy sí puedo faltar a mi devocional con el Señor porque Él me entiende. ¿Será? No, nosotros debemos darle la primacía, el primer lugar a Jesús en todo, porque eso es lo que va a llenar todo nuestro tiempo. Y si nosotros tenemos un lugar para Cristo, es que vamos a incluirlo en nuestro día a día, no solo en momentos de problemas, hermanos, no solo en momentos de crisis, porque cuando viene el problema, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, Señor, ayúdame. Ayúdanos que perecemos, ¿sí o no? Y está bien, porque así lo debemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando todo parece que va bien? ¿Qué pasa cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando aparentemente todo está bien? ¿Será que todo esté bien? No sabemos en qué momento las situaciones pueden cambiar. No sabemos si de un momento a otro nos podamos enfermar, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de considerar que no es solamente cuando sean momentos de crisis o cuando lo necesitemos, sino en todo momento. Tampoco podemos venir a la iglesia solamente cuando necesitemos a Jesús, ¿o sí? Pues es que la iglesia está para cumplir propósitos. Uno de los propósitos muy importantes es para que lo adoremos. Aún nosotros lo podemos adorar en casa, en la calle o en cualquier otro lugar, pero la palabra de Dios nos enseña que para eso se formó la iglesia, para que juntos en comunidad, juntos en armonía, unánimes, adoremos a Dios, ¿verdad? Para que hablemos con Él. Habla con el Señor, cuéntale tus alegrías, pero también cuéntale tus miedos. También dile acerca de tus dudas, también dile de tus temores, también hazle preguntas. También dile cuando estés triste, me siento triste, no sé por qué, pero me siento muy triste. Me siento hasta desmayar. Cuéntale tus logros, tus aflicciones, tus ya no quiero, ya no puedo, ya no siento, ya no me interesa. Ay, sí. Dile, ya no quiero ir a la iglesia, todos me caen mal. Ay, pues, ay, también. Pues si es así, pues se lo tenemos que decir. Bueno, entonces, y esperar a que Él nos responda, porque a ver qué nos va a responder, ¿verdad? Así todos te caen mal. Yo di todo por ti, aunque no lo merecías. ¿Verdad? Pero cuéntale, habla con el Señor, dile. Ajá. A veces estamos tan desesperados, que lo último que hacemos es ir correr a Cristo, que es la roca firme y fuerte. Ajá. Y después de decirle, si quieres ahí, derrámate y dile, ya no puedo, ya no quiero, ya estoy out, voy a irme lejos, dile. Pero después de decirle, escuchen el silencio. Dedica unos minutos al día para estar en ese silencio. Ajá. Permitiendo que su paz se asiente en ti, pero que también te hable y te diga, ¿sí? Si es cierto, te hicieron esto, si es cierto, ya no puedes más, si es cierto, pobrecita abatida con muchas fatigas. Pero tú no me buscas, tú no confías en mí, tú solita haces por tu cuenta y no me tomas en cuenta, ¿verdad? Pero dejemos unos minutos en el silencio, porque Jesús nos va a decir no lo que los demás están haciendo, te va a decir y me va a decir lo que tú
estás haciendo o lo que tú no estás haciendo. ¿Te quejas de todo? ¿Te quejas de todos? Pues tú estás actuando muy mal, porque guardas rencor, porque tienes orgullo, porque no me das la gloria a mí, ni siquiera en tus emociones y en tus sentimientos. ¿Verdad? Y en medio de esa paz y de ese silencio vamos a recibir el consejo, la respuesta o tal vez la exhortación. Qué importante, ¿verdad? Qué importante, ¿no crees? Es muy necesario que hablemos con Él, pero que también lo escuchemos, porque somos bien buenos para darle todo nuestro pergamino, pero no para escuchar ni siquiera una pequeña palabra, ¿verdad? Por eso es que necesitamos tomar esos tiempos de oración. Pero también necesitamos practicar el amor en su nombre. Porque cuando nosotros nos apegamos a Jesús, cuando nosotros le damos ese espacio, cuando nosotros le damos esa cavidad para que Él habite, entonces Él nos va a llenar de su amor. Pero no nada más nos va a llenar de su amor para que nosotros lo sintamos, sino para que también lo practiquemos. En Juan 4:20 dice que quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Verdad? Porque nosotros decimos: Señor, yo te amo, eres lo más hermoso, lo más precioso. Y terminas de esa sublime adoración, y cuando te toca saludar a la que está a tu lado o al que está a tu lado y no es la que te cae bien, cambiaste completamente tu manera de pensar y de hacer las cosas. Entonces, ¿dónde está que practicamos el amor en su nombre? ¿Verdad? Y así es, servimos a los demás. ¿Cómo los servimos? Con nuestra bondad, con nuestra paciencia, con nuestro perdón a otros. ¿Estás ensanchando tu corazón para que Cristo habite con más comodidad? Porque lo deberíamos hacer. Él debe de habitar, pero con comodidad, o sea, con holgura, ¿verdad? Hay algo que nosotros debemos de considerar. No intentemos hacerlo, empezar haciéndolo todo perfecto desde el primer día o en el primer momento. La fe es como una semilla, crece poco a poco con la constancia. No vamos a ser perfectos y hacerlo todo perfecto al momento. Eso va a ir creciendo, pero hagámoslo. Porque después de 10 años, pues no, ya va. El corazón no se llena con teorías, amadas, se llena con su presencia. Con su presencia. Qué hermoso es esto. El corazón se llena con su presencia. Por eso es importante ese lugar donde su presencia pueda habitar. Donde un adorador constante con su vida quiera adorarle. ¿Verdad? Generalmente pensamos que el templo, que la iglesia o ¿cómo se llama esto? El auditorio, generalmente pensamos que ese auditorio, que ese templo, el lugar de reuniones donde habita su presencia. Es ciertamente sí, pero algo acabamos de decir, que ¿quién es la iglesia? Nosotros. Y si nosotros como un cuerpo de Cristo, Cristo habita en nosotros, pues entonces en la iglesia habita su presencia. Bueno, acuérdense, vamos a leer este pasaje, del Levítico 26, para que veamos un poquito acerca del templo. Tenemos varios pasajes que hablan, como en Crónicas tenemos cuando llevaban el arca, ¿se acuerdan?
y que el arca tenía que estar en un lugar y luego la llevaron de un lugar y la llevaron a otro. Ahí era el lugar en donde habitaba la presencia de Dios, porque estaba representada por el arca. Pero fíjate lo que dice Levítico 26, 11 y 12. Dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Recordemos que Dios le permitió a Moisés que hiciera tabernáculo. ¿Sí se acuerdan? Y bueno, pues Dios le dio muchas indicaciones, le dijo muchas cosas, pero aquí leemos esto tan importante de lo que nos habla la palabra. No lo vamos a leer todo, ustedes pueden leerlo en casa, meditar acerca de esta palabra, pero aquí nos dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ajá. Entonces, fíjense que Dios le dio instrucciones a Moisés para hacer un tabernáculo. Tabernáculo significa ese templo, esa tienda, pero también significa habitación. Ajá. ¿Cómo es la habitación? Es el lugar en donde pues se puede estar, se puede vivir, se puede morar, ¿verdad? El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo que representaba el tabernáculo, ¿verdad? Implicaba algo que es adoración, pues era el lugar donde el pueblo de Israel podían adorar a Dios y ofrecerle sacrificios. Eso era en la antigüedad, eso era el lugar donde habitaba Dios. Y acuérdense que también se representaba por una columna de fuego y por una nube de día y de noche, ¿se acuerdan? Bueno, esto es una representación de lo que Jesús vino a hacer en el Nuevo Testamento y lo que viene a hacer con nosotros. Nos enseña lo que Dios empieza a trabajar en el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a nuestras vidas, ¿qué hace? Nos transforma. Ajá. Y nos da un nuevo corazón para que Él pueda habitar allí. ¿Sí o no? Eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Pero entonces, cuando Él viene, cuando Él nos da un nuevo corazón para que Él empiece a habitar allí, entonces nos empieza a dar todos estos principios para que nosotros los podamos llevar por obra. Ajá. Y ahora, el lugar más importante donde Jesús quiere habitar es en el corazón del hombre. Ya no solamente quiere estar en el tabernáculo, eso fue en la antigüedad. Nosotros no tenemos un tabernáculo, ni siquiera el pueblo de Israel como tal. Pueden tener muchas sinagogas, tienen el muro de los lamentos y tantas cosas, pero eso fue en el Antiguo Testamento. El Señor, cuando Jesús vino, dijo: hijo mío, dame tu corazón. Y es allí, en ese lugar, donde Jesús quiere habitar. Ajá. Vamos a ver algunos pasajes para conocer el corazón de Jesús y entender cómo Él quiere habitar en tu corazón como en el mío. Cada uno de estos pasajes muestra una faceta distinta de su amor. Vamos a ver lo que dice en Mateo 11:28, por favor. Ahí podemos encontrar un punto importante que sería para sentir su descanso. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso texto, hermanas. Es un texto muy hermoso con promesa.
en donde solamente si yo me siento cansada, si yo me siento fatigada, si yo me siento abatida, si hoy no tengo fuerzas, hoy no tengo ganas, incluso tengo flojera, yo voy a Mateo 18:28 y veo lo que dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y en ese momento la palabra de Dios empieza a hacer algo en nuestro corazón. Y dices, te levantas y como torbellino, vámonos, hasta haces toda la limpieza. Se te quita la flojera. ¿Sí o no? No es en serio, amadas hermanas. A veces nuestra alma y nuestro corazón está muy abatido, ¿sabes? Y eso puede implicar que nos desanimemos y no tengamos ganas de hacer nada, ¿sabes? Pero si en ese momento, en lugar de quedarte acostada, deprimida, con flojera, tú vas a la palabra, tomas un tiempo para meditar, tomas un devocional, te digo, te levantas y como torbellino hasta haces toda la limpieza, porque el Señor es el que nos da el descanso, ¿verdad? Aquí lo dice, bien, ven a mí, estás muy trabajada, estás cansada, yo te voy a dar descanso. Porque dice el Señor que su yugo es fácil y su carga es ligera, y ya no la vamos a cargar nosotros. Este pasaje es fundamental porque nos enseña que para hacerle un lugar a Cristo no necesitas estar limpio o perfecto primeramente. Él te pide que vengas tal como estás. Pues sí, porque muchas veces la gente dice, ahorita, mejor luego. Primero tengo que acomodar algunas cosas. Primero déjame terminar de darle gusto al gusto. Y luego ya, ¿no? No. Él no nos pide la perfección o la total limpieza. Él pide que vengamos como estamos, con tus cargas, con tu cansancio, a lo mejor con pecados. Pues sí, cuando llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? ¿Verdad? Ese es el lugar para entender que su presencia nos va a traer paz, nos va a traer descanso y no más peso, porque Jesús es tu reposo y en mi reposo, a la edad que tengamos, ¿verdad? No crea que yo veo aquí algunas hermanitas ya adultas mayores y yo no creo que ellas estén más cansadas por ser más adultas. Porque yo también veo aquí a jovencitas que a veces veo más cansadas que las abuelitas. Porque es una actitud del corazón, ¿verdad? Entonces no es cuestión de edad, hermanas, ni de todo lo que hayas trabajado en la vida. Es cuestión de tener un lugar para Él, ¿verdad? También necesitamos entender su sacrificio y amor. Juan 15, del 9 al 13, por favor. Juan 15, versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Verso 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros tenemos que entender el amor, pero también el sacrificio de Jesús. Y nosotras sabemos o entendemos que Él se dio con un amor sacrificial, ¿verdad? Aquí Jesús además nos está hablando de la amistad. Él no quiere ser un extraño en tu corazón, ¿sí sabes? Jesús no quiere ser un extraño que tú le digas: Señor, perdón, Señor, ¿puedo hablar contigo? No.
Él puede ser un amigo íntimo, ¿verdad? Con reverencia, sí, dirigirnos a Él, pero decirle: Señor, necesito tener una comunión contigo, yo no sé. Pero en ese momento tú empiezas a hablar y no necesitas pedirle permiso. ¿Será que puedo hablar contigo, Señor? Yo creo que el Señor te dirá: ¿será que tú quieras hablar conmigo? Nos explica que el amor más grande es dar la vida por los amigos, que es exactamente lo que Él hizo por ti y lo que Él hizo por mí. Nos enfatiza mucho la importancia de permanecer en su amor en estos versículos del Juan capítulo 15. Permaneced, permaneced, permaneced. ¿En qué? En su amor. Dice que la vid debe de estar, que los pámpanos deben estar pegados, apegados a la vid. La vid representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a cortar. Pero también dice que lo va a quemar, porque no lleva fruto. Pero el que está pegado, todo pámpano que está pegado, entonces ese va a llevar mucho fruto. ¿Cómo vamos a llevar ese fruto? Pues conociendo el carácter de Jesús, amadas. Conociendo el carácter de Jesús, ¿verdad? Y así también vamos a ver su compasión en acción. Porque Jesús es compasivo, pero Él nos enseña ese atributo para que nosotros lo pongamos también por obra. Te voy a dar una historia, quiero que vayamos a una historia muy hermosa, donde vamos a terminar de desarrollar esta parte de un lugar para ti. En Lucas capítulo 15, a partir del verso 11, por favor. Fíjate, ahí podemos ver esa compasión en acción. Seguramente ya conocemos esta historia. Ahí nos habla de la parábola del hijo pródigo. Ya la mayoría lo hemos estudiado, lo hemos leído. Y al leerla, ahorita que la vamos a leer, pensemos que el padre de la historia representa a Dios. Acuérdense que Jesús siempre hablaba por parábolas, y en sus parábolas nos enseñaba mucho de la persona, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo nos habla mucho de la persona de Dios, de la persona de Jesús. Y eso nos puede, y al ver nosotros en esta historia al Padre representado a Dios, eso nos puede dar la confianza de acercarnos a Jesús. Así como nos acercamos al padre, a un padre de familia, así como nos podemos acercar a un padre, a una madre, como en la historia del hijo pródigo, así nosotros nos podemos acercar a Jesús, ¿verdad? A veces se nos puede hacer más fácil acercarnos a Jesús porque pues no me está viendo, no lo estoy viendo. ¿Cómo no? Sí nos está viendo y no lo ves, pero sí lo sientes. Pero si nos podemos acercar al Padre, ¿cómo no nos vamos a acercar a los demás? Vamos a ver Lucas capítulo 15, verso 11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y bueno, ¿qué pasó? Todo lo malgastó, ¿verdad? Y ya no tenía más. ¿Se acuerdan que hasta fue a un hato de cerdos y los cerdos no le dejaban comer ni de las algarrobas o de la comida que ellos tenían y ni le daban chance, ¿no? Me quedé pensando en esa escena, ¿no? ¿Cómo estarían los cerditos ahí? Y no lo dejaban ni agarrar. Vamos a ver lo que dice el verso 17. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya estaba reconviniendo, ¿verdad? Verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pues aunque sea, ¿no? Verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y ¿qué? Fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
¿Cuántas veces hemos sido hijos pródigos? ¿Verdad? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahí vemos la misericordia, la bondad, el amor, ¿verdad? Y también dice, bueno, que le llevaron un becerro y que hicieron fiesta y que comieron y que convidó y que le llamó a la gente porque su hijo era muerto y había revivido y tantas cosas. Pero ¿qué creen? Después, ¿qué pasó? Su hermano, ¿verdad? Porque tenía un hermano. Vamos a lo que dice el verso 27. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Verso 28. Entonces se enojó el hijo y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué tremendo. Esta parábola es quizá el retrato más fiel de cómo funciona el corazón de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Así es, Jesús hace fiesta cuando un hijo que estaba perdido se vuelve a sus caminos o viene a los caminos de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, no lo cuestiona. Los demás cuestionan como el hermano, pero Jesús, Dios, no. Vamos a ver qué pasa aquí. Fíjate, el hijo menor pide su herencia, lo cual era una falta de, fíjate que esto era una falta de respeto gravísima en esa época, porque no debía ser de esa manera hasta que los padres te quieren heredar, y si te van a heredar o a quien vayan a heredar. Pero aquí, ¿qué pasa? Sí se lo da el padre y se va lejos a malgastarlo todo. ¿Saben, hermanos? A veces pensamos que para que Cristo viva en nosotros debemos de ser buenos desde siempre. Este joven representa todos esos momentos en los que buscamos llenar nuestro corazón con cosas externas. ¿Como qué? Como lo que él hizo, como el dinero, como los placeres, como las distracciones. ¿Para qué? Para que terminara estando vacío. Y muchas veces eso pasa con nosotros, terminamos vacíos. Hay momentos en los que podemos disfrutar de muchas cosas, pero al final terminamos vacíos. El hijo volvió en sí, qué bueno que volvió en sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tocó fondo. A veces el vacío que sentimos en el espacio que Dios está usando, en ese espacio que Dios está usando es para que lo busquemos, ¿verdad? Aunque sea ese 1% que le estamos dejando de espacio, Dios lo usa para que lo busquemos a Él, ¿verdad? Pero también podemos ver que este joven decide volver no como hijo, sino como trabajador, porque dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muchas veces no le has dicho a Jesús: Señor, perdóname, ya no soy digno de ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Y aún este joven preparó un discurso para pedirle perdón a su padre. ¿Se acuerdan que primero lo narra y ya después lo habla? Muchas veces nos acercamos a Dios con miedo, como te decía. No, ya no soy digno. No, Dios ya ni siquiera me va a escuchar.
pensando que nos va a regañar o que nos va a poner condiciones. Pero te lo dije. Bueno, eso es el humano el que lo hace, pero Dios no hace eso. Sin darnos cuenta que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, siempre. Porque notemos en esta historia cómo el padre corre hacia el hijo. Dios rompe su protocolo y su dignidad con tal de alcanzarte rápidamente. No espera que llegues a la puerta, sale a buscarte al camino, ¿verdad? Pues es Él el que nos busca, no somos nosotros. Él nos busca porque quiere tener una relación con nosotros. Ay, eso de verdad es como, dele un aplauso al Señor, de verdad. Esto no era así en el Antiguo Testamento, Así como no era bien visto, no era correcto que el padre le diera la heredad a su hijo porque él se la pedía, tampoco era correcto que el padre corriera al hijo, y menos cuando se había ido, porque tenían reglas bien estrictas. Todavía a la fecha hay pueblos de aquellos lugares así, pero aquí nos está representando a Dios, nos está representando a Jesús y su gran amor incondicional. Ahora fíjate, concéntrate en el momento del banquete. Ahí podemos ver el lugar que Él te da. El padre no lo deja terminar su discurso de culpa. Le pone el mejor vestido, le pone un anillo que representa autoridad y le pone el calzado que representa su libertad. Hacerle un lugar a Cristo no significa convertirte en su sirviente, sino aceptar que Él te devuelve tu lugar como hijo y como hija. Qué tremendo, ¿no? El hijo mayor, fíjate, el que se quedó en casa, estaba enojado. Esto nos enseña que tener a Cristo en el corazón no es cuestión de cumplir reglas, sino de disfrutar su presencia. Qué tremendo. El hijo que permaneció en casa no disfrutaba de todo lo que tenía, porque su padre se lo dijo, Dios no lo dice. Ay, Señor, ¿cómo crees? Yo aquí sirviéndote llevo años y llega ese pecador y ya está, lo quieres. No, porque Jesús es misericordioso y bondadoso y perdona. Pero ¿saben cuál es el problema del ser humano? Que teniéndolo todo, no lo disfrutamos. Tenemos su bondad, tenemos su misericordia, estamos aquí, le podemos adorar. Tienes la oportunidad de levantar tus manos en adoración, de decirle, Señor, gracias, porque yo era como ese hijo pródigo y ahora me ha recogido con muchas misericordias. Y a veces no tenemos ni siquiera tantita humildad para reconocerlo, ¿verdad? Lo tenemos todo, hermanos, Entonces te decía, no significa que tener a Cristo en el corazón es cuestión de cumplir reglas. Imagina la escena por un momento y ponte en el lugar del hijo que regresa, porque a muchos nos ha pasado, ¿no? Siente el abrazo. Imagina que todos tus errores, tus pecados y tus miedos quedan atrás en ese abrazo del Padre. Y empiezas a escuchar su voz o escuchas su voz. Él no te pregunta, ¿qué hiciste con el dinero? ¿En qué te lo gastaste? ¿Con cuántas personas anduviste? Sino que dice, hagamos fiesta porque ha vuelto. Con eso, ¿cómo no darle un lugar a Jesús? ¿No? ¿Verdad?
Hay muchas cosas que esta historia nos enseña, amadas. La parte donde el padre corre para abrazar al hijo nos enseña más claramente sobre cómo hacerle lugar a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque él toma la iniciativa. A veces pensamos que somos nosotros quienes tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para subir hasta Dios, pero este pasaje nos dice lo contrario. En cuanto el hijo dio el primer paso, ¿qué pasó? El padre acortó la distancia, él corrió, ¿verdad? Yo creo que el hijo iba así como que, ay, ¿me recibirá? ¿No me recibirá? Y el padre dijo, mi hijo ha vuelto, ¿verdad? Jesús solo está esperando que demos el primer paso. No sientas que debes de ser un experto en la palabra para que Él esté contigo. El simple hecho de que tengas el deseo de aprender ya es ese primer paso que hace que el Padre corra hacia ti. Qué hermoso, ¿no? Un corazón que no juzga, sino que restaura. Notemos que el padre corre hacia él cuando el hijo todavía huele mal. Está sucio, pues sí, porque decía que venía de estar con los cerdos, ¿sí o no? Y con la ropa tal vez rota, maloliente. No esperó a que se bañase o se cambiara para abrazarlo, ¿sí? No, pues no, nos dice que corrió hacia él, o sea, ni tiempo le dio. Lo recibió tal y como él estaba. Hacerle a un lugar a Cristo no significa que primero vamos a limpiar la casa. Tú solo antes de que Él llegue, digo que la vas a limpiar antes de que Él llegue, no. Significa dejar que Él entre. Incluso si sientes que hay desorden o suciedad en tu corazón, dejar que Él entre para que sea su abrazo el que te limpie por completo de todo ese desorden. ¿Verdad? Como cuando lo recibimos por primera vez, cuando Cristo dijo y que empezó a latir en tu corazón, y cuando dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y tú ya estabas casi, yo. Y todavía ni siquiera había esa limpieza en tu corazón como tal. Era ese deseo fervoroso, ferviente, que de esa necesidad de que tu vida fuera otra, ¿verdad? Fíjate, aquí vemos que en el texto dice que el Padre fue movido a misericordia. Aquí vemos la alegría de encontrarlo. Esa palabra en el original describe una emoción muy fuerte en las entrañas. Imagínate. Dios no te recibe con resignación o por compromiso. Corre hacia ti porque le hace feliz que vuelvas. Y seguro que si tú le das un lugar para que su presencia habite, no nada más Jesús va a ser feliz, tú también vas a ser muy feliz, ¿verdad? Al aprender sobre Cristo, recuerda siempre que Él no te mira con una lista de tus errores, sino con los brazos abiertos, ansiosos por celebrar que estás buscando su compañía. Algo que nunca se nos debe olvidar, queridas hermanas, hermanos, es que todo se trata de Él. Todo es por Él, de Él y para Él. Amén. Y bueno, podemos llegar con esto al entendimiento de que el corazón es como el verdadero santuario de Dios diseñado para la redención total. ¿Por qué? Porque el corazón es el altar de la verdadera adoración. ¿Verdad? De la verdadera adoración. ¿Te acuerdas de la escena de la samaritana con Jesús? Jesús redefine el lugar de adoración. Ustedes lo pueden leer, ya lo conocen. Ya no se trata de un monte o un templo físico, sino del interior del hombre, cuando dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Rendirse en espíritu, vamos a concluir.
Rendirse en espíritu es conectar nuestra esencia con la de Dios. Rendirse en verdad es presentarse sin máscaras, reconociendo nuestra necesidad total de Jesucristo. Un corazón rendido es aquel que ha decidido que Jesús es el centro, ¿verdad? Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Adorar con un corazón rendido significa decirle a Jesús: mi vida ya no me pertenece, es tuya. Eso es un acto de voluntad, pero también de verdadera adoración. Sí, hermanas. Cuando nosotros decimos a Jesús: ya no me pertenece mi vida es tuya, entonces le estás diciendo: puedes hacer con ella lo que quieras. Lo que quieras. Entonces, pues ya no puedes hacer lo que quieras tú. Dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no va a despreciar un corazón humillado delante de Él. Es momento de que reflexionemos. Cuando el orgullo muere en el corazón, la adoración fluye de manera natural, ¿sabes? Un corazón rendido no exige derechos, sino que se maravilla de la gracia de Cristo. Es que soy tu hijo, entonces ¿por qué no me das esto y esto no? Un corazón rendido no exige derechos. Se maravilla en la gracia de Dios. Y espera cuando Dios le quiera dar o no le quiera dar, o lo que le quiera dar. Un corazón rendido en adoración a Jesucristo es aquel que ha dejado de pelear por el trono de su propia vida, pelear por el trono en su hogar, pelear por el estatus en tu trabajo, pelear por el estatus en tu familia o por tantas cosas que puede haber. Sino que ese corazón va a ser un lugar de descanso, porque ya no intentamos controlarlo todo, sino que confiamos plenamente en quien es digno, ¿verdad? Porque ahí en el corazón es en donde debe de estar el trono de su gracia, porque Él merece la honra, la gloria, la alabanza y toda la adoración. Y nuestra vida va a poder ser mucho mejor. Yo no estoy diciendo, no hablo de una prosperidad, no. Mi vida va a ser mucho mejor porque lo tengo a Él, no importando lo material, no importando tantas cosas, sino una vida llena de su espíritu. ¿Hay alguna área de tu corazón que todavía no has entregado a Jesús? Amada hermana, varones que estamos aquí, ¿hay alguna área en su corazón que aún no ha entregado a Jesús para que pueda Jesús tener ese lugar especial? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué les parece si oramos? Y se pone usted de pie para honrar su nombre, para glorificarlo. Y mis hermanos, vamos a cantar. ¿Qué le parece ese canto? Un lugar para ti. Pero ahora, con este conocimiento, entendiendo, porque esto nos enseña, a mí me habló el Señor a través de esta enseñanza. ¿Y qué lugar? ¿De verdad le estoy dejando el lugar a Dios? ¿De verdad tiene un lugar? ¿Qué tanto lugar tiene? Es necesario que reflexionemos. Ahora, ya con el conocimiento, saber si hay algo que todavía tengo que entregarle a Jesús para que pueda tener ese lugar especial. O a lo mejor solamente estaba dando el 50%. Bueno, ¿qué es lo que tengo que entregar
de ese otro 50% para que Él pueda tener todo ese lugar especial en mi vida, ¿verdad? Porque acuérdense, Él nos está recibiendo, Él nos está esperando con los brazos abiertos y quiere correr hacia ti, ¿verdad? Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar un momento y entonces cantamos este canto, o más bien el grupo.